Y bueno, vamos a hablar de lo que es constitucionalmente posible y de lo que es inconstitucional. Y para eso hemos invitado al ex ministro de Justicia, el señor Aldo Vázquez, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con usted. Bueno, se escuchan muchas cosas que suelen ser muy confusas para los periodistas, sobre todo los que no han estudiado Derecho, y para los ciudadanos, que dicen, el doctor tal dice tal cosa y el doctor cual dice lo contrario. ¿Por qué los abogados nunca están de acuerdo? O hay abogados para todos los gustos, cosa que muchos creen. Yo me he encontrado con empresarios que dicen, tú te consigues un abogado que dice lo que tú quieres, y yo espantada. ¿Por qué esa percepción generalizada en el mundo del derecho que el abogado es una especie de sastre que puede coser el terno a la medida del cliente? Bueno, en derecho nuestra propia formación nos lleva a la argumentación jurídica y al debate en los tribunales, pero por supuesto eso tiene sus márgenes, Así ¿no? es, tiene límites. Y tiene sus límites, ¿no? En el caso que nos interesa en relación a la cuestión de confianza, probablemente el tema que se discute hoy con mayor pasión es si es que es posible o no la eventual disolución del Congreso de la República, ¿no? Y allí efectivamente hemos escuchado diversas opiniones, aun cuando desde mi modesto entender la Constitución es muy clara. Y particularmente un artículo que no se ha mencionado tanto en este debate. Me refiero al último párrafo del artículo 132 de la Constitución. El último párrafo del artículo 132 de la Constitución alude precisamente a las iniciativas de los ministros. Y cómo es que cuando las iniciativas de los ministros no son aprobadas y se hace cuestión de confianza respecto de ellas, entonces se entiende negada la confianza y el ministro, o los ministros en este caso, están obligados a la renuncia. Vamos a leerlo para que la gente entienda y voy a recurrir a este ejemplo para hablar de un poco de historia. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir. El ministro manda, ¿no es cierto?, al Congreso, no lo aprueban, no pasa nada. Así es. Salvo que haya hecho cuestión de confianza de su aprobación. Que es el caso. Claro, pero recordemos también, y esto no, se ha usado solamente una vez en la historia, que un ministro individualmente se puede presentar al Congreso y decir, hago cuestión de confianza. Lo hizo Pedro Cateriano. Con proyectos de defensa. Como ministro de Defensa, efectivamente. Sorprendió en el Congreso anterior, pues no tenían ni idea de que este artículo existía. Con lo cual, claramente, hay un precedente constitucional. Así es. Y le aprobaron. Y le aprobaron. Le aprobaron todo. Así es, por cierto. Le aprobaron todo. ¿No? Ahora, en el texto que remite el presidente del Consejo de Ministros, aun cuando no se invoca expresamente este artículo, claro, sin embargo, el sentido en el que se envía es exactamente el mismo. Claro. Porque lo dice explícitamente que de no aprobarse estas iniciativas se considerará denegada la confianza. El presidente del Consejo de Ministros ha puesto un plazo. Sí. La Constitución no pone plazo, pero parece que tiene que haber un plazo razonable. Así es. ¿El plazo es válido en este caso? A mí me parece que sí, porque bueno, en derecho usamos siempre un principio de razonabilidad. Así es. Esto no puede quedar abierto indefinidamente y la propia Constitución y el reglamento interno del Congreso establecen la fecha de término de la legislatura. Exactamente. Lo que sucede es que razonablemente se tiene que entender que una reforma constitucional necesita 2 legislaturas. Así es. O una con 66 votos y la siguiente para el referéndum. Y el asunto es que estos proyectos tienen que estar revisados y aprobados antes de abril del año que viene. Entonces, si no se aprueban en esta legislatura que vence el 15 de junio, ya no hay reforma posible. Así es. Y por eso yo creo que se hace bien en fijarse este plazo, porque cuando menos tendría que estar aprobado en primera legislatura lo que se refiere a reformas constitucionales, de tal manera de dar lugar a una segunda aprobación en la siguiente legislatura y poder cumplir con los plazos. He leído que un ilustre abogado dice, bueno, sí, hay que darle la confianza, ningún problema, pero lo que se apruebe ya es otra cosa, porque no hay mandato imperativo, lo cual es verdad en el artículo 93. Y como no hay mandato imperativo en el artículo 93, entonces el congresista puede votar como le dé la gana. Es cierto. El congresista puede votar como quiera. Eso es lo propio del sistema de equilibrio de poderes. Pero el presidente de la República, entonces, en ejercicio de su facultad constitucional y producida la segunda
caída de un gabinete, el primero fue el gabinete Zavala. Vamos a ir a eso también perfecto. en un momento, pero digamos, lo que tenemos que entender es lo siguiente, el congresista puede votar como quiera. Por supuesto. Pero las consecuencias de su voto Así es. las puede, ¿no es cierto?, tomar el presidente y, si él quiere, disolver el Congreso. Y son consecuencias previstas, además, en el propio ordenamiento constitucional. Y digamos, para que la gente tenga una idea clara, la izquierda, por ejemplo, ha dicho, nosotros negamos la censura de plano, porque Sí. queremos que nos disuelvan. Sí. Pero con una sonrisa en el rostro. O sea, nosotros queremos que la consecuencia de esa acción estratégica política es que nos disuelvan, porque queremos otro Congreso. Así es. Con estos fujimoristas no podemos trabajar. Necesitamos otro Congreso. Entonces, la consecuencia, ¿no es cierto?, la tiene que decidir el presidente de la República. El voto es libre. Por supuesto. Pero ellos dicen, tenemos una pistola en la cabeza, nos están coaccionando. No, ¿Hay coacción? No, en absoluto, en absoluto. Lo que sucede es que nuestros amigos televidentes deben comprender que el sistema democrático y el Estado de Derecho es un sistema complejo de equilibrio de poderes, donde hay contrapesos. El Congreso de la República tiene, por cierto, una serie de facultades, puede convocar a los ministros, puede censurarlos, puede negarles la confianza, pero el Poder Ejecutivo también tiene, ante una conducta reiterada de esa índole, el Poder Ejecutivo tiene, el presidente de la República, la potestad de disolver el Congreso convocando a nuevas elecciones parlamentarias. Como decíamos al de introducción a este programa, la Constitución del 93 y la del 79 pretenden solucionar un problema, los golpes de Estado. Así es. Y gracias a esta Constitución no hemos tenido un golpe de Estado, Así es. porque la cuestión de confianza es una válvula de escape cuando la situación está completamente trabada. Y que no figuraba en la Constitución del año 33. Así es. Y como consecuencia de ese vacío, entonces hubo un golpe de Estado Con en Bustamante. 1948 con Bustamante y Rivero y 20 años después, en 1968, con Belaúnde Terry. Así es. De modo que este Y mecanismo... en el 92, en las mismas circunstancias. Así es. De modo que este mecanismo ha resultado eficiente y es bueno que se utilice y que se ejercite hasta donde sea razonable hacerlo. Ahora, esta, hay que decirle al público, no es a la primera, es decir, es a la segunda. Ahora, tenemos a nuestro congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene una interpretación auténtica muy extraña. Dice que el gobierno de Vizcarra es un nuevo gobierno, que no es parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no tiene nada que ver, es otro gobierno. Sí, hay varios argumentos que creo que son fácilmente comprensibles en relación a si estamos ante una eventual segunda caída o no de un gabinete. El primero, que ha sido mencionado varias veces, se refiere a que la Constitución establece un período constitucional. El período constitucional que está vigente en este momento, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para el Congreso de la República, es el período que se inició en 2016 y concluye en 2021. Entonces, no se puede parcelar ese período constitucional. El hecho de que un vicepresidente haya asumido la presidencia no significa que se trate de un nuevo período constitucional, porque para que tal cosa sucediese, el presidente Vizcarra tendría entonces que gobernar 5 años. Claro. Y además no es fruto de un mandato distinto, sino es consecuencia exactamente del mismo mandato que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la voto República. popular. Es decir, nosotros los mandantes le entregamos ese mandato a nuestros mandatarios, que eran una única y conjunta fórmula presidencial, el presidente y sus 2 vicepresidentes. De modo que esa lógica constitucional, esa sistemática constitucional, no puede ser obviada al momento de establecer si se trata de una segunda caída o no de gabinete ministerial. Pero hay todavía un argumento que es mucho más contundente incluso, que es la propia literalidad del texto constitucional. La Constitución no hace distingo respecto de quién sea el presidente. El elemento activo en el texto constitucional es el Congreso de la República. Dice, cuando el Congreso niega la confianza o censura a 2 gabinetes, a 2 gabinetes, el presidente de la República tiene la potestad de disolver. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si el Congreso, ha censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. Así es. Nótese, entonces, subrayese que el elemento activo es el Congreso de la República. Ellos son los que censuran. Ellos tienen la potestad de hacerlo. Claro. Ellos pueden o no negar la confianza, ellos pueden o no censurar.
pero eso tiene una consecuencia constitucional que está muy clara. Si el constituyente hubiese querido condicionarlo, lo habría hecho y habría señalado siempre que ocurra dentro del mandato, que no haya habido sucesión vicepresidencial. Claro, y en este mismo artículo 134 sí pone otras condiciones. Por ejemplo, el Congreso no puede ser disuelto el último año de su mandato. Así es. Entonces hay otras condiciones. ¿Por qué no pondría, claro, en este caso sí, en este caso no? No, es para todos. Y es evidente que es el mismo mandato. Así es. Porque además, las normas que establece para el Congreso disuelto y para el extraordinariamente elegido, así se llama, son las de completar el mismo periodo. No habla de un nuevo periodo, es el mismo periodo, sin alterar el cronograma electoral. O sea, los que entren completan este periodo, que es el mismo periodo que tiene el presidente. Porque tenemos un solo periodo constitucional. Un solo mandato, un solo periodo de 5 años. Sí. Ahora, esto es tan evidente desde el punto de vista del análisis sistemático de la Constitución, desde el punto de vista de una mirada literal del texto constitucional, que fíjese lo que sucedería si es que se aplicara el criterio de quienes piensan que es la primera caída. ¿Qué es lo que podría suceder hipotéticamente? Que un Congreso censura un gabinete. Luego declara la vacancia de un presidente. Luego destituye, ya asumido el primer vicepresidente, destituye un nuevo gabinete. Así es. Luego declara la vacancia de un segundo presidente. Y no pasa nada. Asume el segundo o segunda vicepresidenta, ¿no? Y vuelve a censurar a un gabinete. Claro, podría censurar a 3 gabinetes con 3 presidentes distintos. Eso evidentemente rompe absolutamente el equilibrio de poderes, que es precisamente el propósito de este instrumento. La verdad que es un ejemplo muy claro, porque si cada uno de esos 3 mandatarios fuera un periodo constitucional diferente, tendríamos 3 gabinetes censurados en menos de 5 años. Así es. 3 gabinetes censurados, 2 presidentes vacados, claro. Es decir, una inestabilidad absoluta. ¿Qué es lo que la norma impide? Lo que pretende impedir precisamente esta figura constitucional. ¿Usted cree que estos congresistas, y esto es una pregunta ya al político que pasó por el Ministerio de Justicia, cree que estos congresistas aprueben las reformas? Bueno, son convenientes, y además les convienen a ellos mismos algunas, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que va a haber seguramente voluntad de muchos congresistas de aprobar estas reformas, pero mediatizándolas probablemente algunas, y es ahí donde está el riesgo, ¿no? Ahora, siempre, por supuesto, aunque no podemos hacernos grandes expectativas, pero yo creo que siempre podemos apelar a la madurez de algunos sectores del Congreso, ¿no? De tal manera de encontrar unos puntos de consenso. Yo personalmente veo también con inquietud la posibilidad de que sea disuelto el Congreso. Por supuesto que como la gran mayoría ciudadana quisiera que muchos de los congresistas a los que vemos ahora no tengamos que encontrarlos más en un escaño. Claro. Pero por otra parte, creo que tenemos que mirar nuestro país con una cierta altura de miras y tenemos que hacer todos un gran esfuerzo por sacar adelante una reforma política que es sustancial para que la nueva representación parlamentaria al 2021 sea digna del bicentenario y digna de las expectativas de nuestra población. Así esperamos todos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nosotros vamos a una pausa. Regresamos con Javier Torres Seoane, él es el director ejecutivo de CERT y tiene siempre una visión regional que creo que es muy importante aportar. ¿Qué está pasando en todo el país frente a este pleito político que es tan limeño, pero que tiene consecuencias para toda la nación? Vamos a la pausa y regresamos.